En medio de una sesión de hipnosis, buscando una cura para su eterno desvelo, Rodrigo Bustamante, un exitoso director general, un hombre hecho a sí mismo, se encontró con algo que desafiaba toda lógica. No era simplemente una vida pasada. No, él se vio a sí mismo, muriendo, en el año 1025. Y lo más impactante, vio quién sostenía su mano mientras su vida se escapaba. Era nada más y nada menos que la asistente del hogar que había contratado hacía apenas 3 semanas. Al despertar, Rodrigo lloró. Lloró por primera vez en 15 años. Pero para entender cómo llegamos a este punto, como un hombre que siempre confió ciegamente en los números y los contratos terminó derrumbándose en lágrimas en un consultorio de hipnosis, a causa de una empleada. Debemos regresar al inicio de todo. Rodrigo Bustamante tenía 38 años cuando todo comenzó. Director general de Bustamante Tech, una empresa de software valorada en $200 millones. Residencia de lujo en Lomas de Chapultepec. 3 autos importados, relojes suizos, todo lo que el dinero puede comprar, excepto una noche de sueño reparador. Desde hacía 15 años, Rodrigo sufría de un persistente desvelo, pesadillas recurrentes, siempre las mismas, imágenes borrosas de castillos medievales, espadas relucientes, sangre por doquier, una mujer agonizando en sus brazos. Él gritaba con desesperación, pero era incapaz de salvarla. Despertaba bañado en sudor frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora, a las 3 de la madrugada, cada noche, durante 15 interminables años, 5.475 noches de absoluto terror. Los médicos diagnosticaron estrés. Los psiquiatras recetaron toda clase de fármacos, pero nada funcionaba. Rodrigo había terminado por aceptar el desvelo como una parte ineludible de su existencia. Trabajaba más, dormía menos, construyó un imperio sobre los cimientos de incontables noches sin dormir, hasta que, 3 semanas antes de la sesión de hipnosis, algo cambió. Algo sutil, casi imperceptible, pero que lo cambiaría todo. Necesitaba una asistenta del hogar. La anterior había renunciado de forma inesperada. La agencia de colocación envió diversas candidatas. Rodrigo ni siquiera se molestaba en mirarlas. Su asistente personal se encargaba de la selección. Pero aquel día, un día de torrencial lluvia en pleno mes de septiembre, la agencia llamó. La candidata elegida había tenido un imprevisto y no podría asistir. Enviaríamos a otra en su lugar. Está desesperada por el trabajo. Por favor, dele una oportunidad. Rodrigo apenas prestó atención a la llamada. Se limitó a asentir. Estaba completamente absorto en una crucial fusión empresarial. Tenía problemas reales que resolver. La empleada era un simple detalle. Daniela Jiménez llegó a la residencia completamente empapada. La lluvia había calado hasta los huesos su único abrigo. Temblaba, no de frío, sino de miedo. Miedo a perder esta oportunidad. Necesitaba desesperadamente este empleo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida entera pende de un hilo, de la decisión de otra persona? Daniela experimentaba esa angustiosa sensación mientras aguardaba en la entrada de servicio. Rodrigo se encontraba absorto en su oficina cuando su asistente le interrumpió. «La candidata ha llegado. ¿Desea que le haga la entrevista?» Rodrigo estaba a punto de responder afirmativamente, como siempre, pero entonces miró a través del ventanal, observó la implacable lluvia y, sin comprender por qué, se levantó de su escritorio. «Iré yo mismo». El asistente quedó visiblemente sorprendido. El jefe nunca entrevistaba a las empleadas, pero optó por guardar silencio. Rodrigo descendió por la imponente escalera, atravesó el pasillo de mármol, llegó a la entrada de servicio y abrió la puerta. Y fue en ese mismo instante que todo comenzó. Daniela permanecía de pie, empapada hasta los huesos.
aferrando con fuerza una solicitud de empleo humedecida por la lluvia. 29 años, rostro marcado por el cansancio, pero con una innegable belleza. Ojos color café profundos como la noche, cabello negro, azabache recogido en un sencillo moño, uniforme de asistenta del hogar azul marino, visiblemente desgastado por el uso. Cuando sus miradas se cruzaron, Rodrigo sintió una extraña sensación que era incapaz de identificar. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, un déjà vu tan intenso que tuvo que aferrarse con fuerza al pomo de la puerta para evitar tambalearse. Daniela también lo sintió. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. La solicitud de empleo resbaló de sus manos y cayó al suelo. Se agachó rápidamente para recogerla. «Disculpe, señor, estoy muy nerviosa». Rodrigo permaneció en silencio, incapaz de articular palabra. La observaba fijamente como si la conociera de algún lugar, pero aquello era absurdo. Jamás había visto a esta mujer en su vida. «Oh, sí, pase, por favor», articuló finalmente, con una voz más suave de lo que pretendía. Daniela entró tímidamente, dejando un reguero de huellas húmedas sobre el impecable piso. Se disculpó de nuevo. Rodrigo restó importancia al incidente, pero era incapaz de apartar la mirada de ella. Había algo en ella, algo familiar, algo que era incapaz de precisar, pero que le removía algo en su interior, de una forma profundamente perturbadora. La entrevista transcurrió de forma extraña. Rodrigo formuló preguntas básicas: experiencia laboral previa, recomendaciones, disponibilidad horaria. Daniela respondió con voz suave y educada: «Sí, señor. No, señor. Entiendo, señor». Pero en el ambiente se percibía algo más, una palpable tensión, una invisible conexión. Cada vez que sus miradas coincidían, ambos lo sentían. Una extraña electricidad, un tácito reconocimiento, como si se conocieran de antes. Rodrigo la contrató en el acto, sin siquiera verificar sus recomendaciones, sin pensarlo dos veces. Simplemente le dijo: «Comienza mañana, a las 8 en punto». Daniela estuvo a punto de romper a llorar de puro alivio. «Muchas gracias, señor. Se lo agradezco enormemente. No se arrepentirá». Daniela se marchó. Rodrigo permaneció de pie en la sala vacía y por primera vez en 15 años sintió algo diferente. Era incapaz de describirlo, pero lo sentía aquella noche. Rodrigo volvió a tener la pesadilla, como siempre: castillo, espadas, sangre, mujer agonizante. Pero esta vez, al observar el rostro de la mujer en sus brazos, lo vio con total claridad por primera vez en 15 años. Era Daniela. Despertó sobresaltado, gritando, a las 3 de la madrugada, el corazón latiendo desbocado. Pero esta vez no era solo miedo, sino una profunda confusión. ¿Por qué estaba soñando con una mujer a la que acababa de conocer? Simple coincidencia, se intentó autoconvencer. Una mera casualidad. Ella ocupaba sus pensamientos porque la había entrevistado horas antes. Nada más. Pero en lo más profundo de su ser, Rodrigo sabía que no era solamente eso. Había algo más, algo que escapaba a su comprensión, algo que le aterraba. Daniela comenzó a trabajar al día siguiente, puntual, eficiente, silenciosa. Realizaba sus tareas sin causar la más mínima molestia. Rodrigo apenas la veía. Él trabajaba en su oficina en el segundo piso. Ella se encargaba de la limpieza en la planta baja. Sus vidas prácticamente no se cruzaban, excepto cuando lo hacían, breves instantes, aleatorios. Ella sirviendo el café, él caminando por el pasillo. Miradas fugaces, rápidas, pero cada vez que sucedía, ambos lo sentían. Aquel escalofrío, aquella inexplicable conexión. Transcurrió una semana. Rodrigo intentaba ignorarlo. Daniela también. Ambos tenían vidas complicadas.
Él con su empresa, ella con sus propios problemas. No había espacio para extrañas conexiones, pero al universo no le importa lo que uno piensa que no tiene espacio. El universo simplemente actúa. 10 días después de que Daniela comenzara a trabajar, ocurrió el primer incidente. Rodrigo se encontraba trabajando en su oficina. Daniela estaba limpiando el pasillo. Tropezó torpemente. Un delicado jarrón de cristal cayó al suelo y se hizo añicos. Daniela se apresuró a recoger los fragmentos. Se cortó un dedo. La sangre comenzó a gotear sobre el suelo de mármol. Rodrigo oyó el estruendo. Salió rápidamente de su oficina. Vio a Daniela agachada en el suelo, aferrando su mano herida. La sangre manaba entre sus dedos. ¿Se encuentra bien?, inquirió él, mientras descendía rápidamente por las escaleras. Sí, señor. Disculpe las molestias. Enseguida lo limpio todo. Déjeme ver. Rodrigo se arrodilló junto a ella. Tomó su mano entre las suyas. Y al entrar en contacto sus pieles, ambos se quedaron completamente paralizados. Fue como una descarga eléctrica, pero no de dolor, sino de reconocimiento, de algo ancestral, de algo profundo, de algo imposible. Alejandro clavó su mirada en los ojos de Catalina. Ella hizo lo mismo, y durante 3 segundos eternos, ambos sintieron como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuvieran en otro lugar, otra época, otra vida. Y entonces, el momento se esfumó. Alejandro soltó su mano, se alejó. Discúlpame, iré por el botiquín de primeros auxilios. Subió corriendo, el corazón latiendo a 1000 por hora, las manos temblándole. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué fue eso? Catalina se quedó ahí parada, mirando su propia mano. La mano que él había tocado. Aún sentía el calor, aún sentía la electricidad. Y lágrimas, inexplicablemente, comenzaron a rodar por su rostro. Esa noche, por primera vez en 15 años, Alejandro no tuvo pesadillas. Tuvo una visión diferente, más clara, más real. Se veía a sí mismo en un castillo, ataviado con una armadura de cuero. Empuñaba una espada y miraba a una mujer sentada en un trono. Llevaba un vestido rojo bordado, una corona de oro en la cabeza, ojos castaños profundos y en la nuca, bien visible porque llevaba el cabello recogido, tenía un lunar con forma de luna creciente. La mujer en el trono era Catalina. Alejandro despertó. No gritó, solo se quedó sentado en la cama, procesando. Aquello no era una pesadilla, era un recuerdo. ¿Pero recuerdo de qué? ¿De cuándo? Miró el reloj, las 4 de la mañana. Se levantó, fue al baño, se lavó la cara, se miró en el espejo y dijo en voz alta: «Te estás volviendo loco». Pero la voz en su cabeza, la voz que nunca mentía, dijo: «No, estás empezando a recordar». En los días siguientes, Alejandro intentó evitar a Catalina a toda costa. Trabajaba más, salía temprano, regresaba tarde. Cuando la veía, desviaba la mirada. No quería sentir aquello de nuevo, aquella conexión, aquel reconocimiento, aquella locura. Pero cuanto más la evitaba, más pensaba en ella. Y cuanto más pensaba, más intensas se volvían las visiones. Todas las noches, castillo, trono, mujer con corona y siempre, siempre, aquel lunar en la nuca, con forma de luna creciente. 3 semanas transcurrieron. Alejandro estaba exhausto, no por el desvelo, sino por la lucha interna, entre la razón, que le gritaba que aquello era una demencia, y algo más profundo, que le susurraba que era la verdad. Fue entonces cuando su asistente sugirió: «Director, se ve muy cansado. ¿Ha pensado en probar la hipnoterapia?» A mi primo le funcionó de maravilla para la ansiedad. Alejandro normalmente se habría reído de la idea. Hipnosis, charlatanería, pero estaba desesperado. 15 años de desvelo, 3 semanas de visiones ininterrumpidas. Necesitaba respuestas,
desesperadamente. «Está bien, agenda una sesión». Su asistente se quedó estupefacto, pero obedeció. Doctor Ramírez, especialista en hipnosis regresiva. Consultorio en Lomas de Chapultepec. Alejandro acudió a su primera sesión 3 días después. El consultorio era pequeño pero profesional. El doctor Ramírez era un hombre de 55 años. Cabello canoso, gafas redondas, voz pausada y tranquila. «Señor Montes, la hipnosis regresiva puede ayudarle a acceder a memorias reprimidas, traumas olvidados, miedos inconscientes. Iremos despacio. Usted tiene el control. Si desea detenernos, solo debe decirlo». Alejandro asintió. Se recostó en el sillón reclinable. El doctor Ramírez comenzó, voz monótona. «Relájese, respire, cierre los ojos. 3, 2, 1. Alejandro sintió que se hundía. No era sueño, era otra cosa, una conciencia alterada, como estar entre dos mundos. «Ahora», dijo el doctor Ramírez, «retroceda al origen de su desvelo, al momento en que comenzaron las pesadillas. ¿Qué ve?» Alejandro lo intentó, buscó en su memoria, 15 años atrás, pero no había nada, solo oscuridad. «Nada», dijo. «Está bien, profundicemos más. Retroceda a antes de las pesadillas, a lo que las causó. Retroceda a la fuente». Y fue entonces cuando todo cambió. Alejandro sintió como si estuviera cayendo, a través de capas de tiempo, años, décadas, siglos. Y entonces se detuvo y abrió los ojos, pero no eran sus ojos, no era su cuerpo, no era su vida. Estaba en un castillo, de piedra, frío, húmedo, empuñaba una espada, vestía una armadura de cuero simple, era un soldado, un guardia real, tenía 28 años, pero no era el año 2025, era el año 1025, y frente a él, sentada en un trono de madera toscamente esculpida, estaba ella, la reina, 23 años, vestido rojo bordado, corona dorada, rostro hermoso, pero cansado, ojos castaños que él conocía, que siempre había conocido. Era Catalina. «No», murmuró Alejandro en el sillón del consultorio. «Imposible». «¿Qué ve?», preguntó el doctor Ramírez. «Una reina, un castillo, 1025. 1025. Continúe. ¿Qué más?». Alejandro no quería, pero era incapaz de detenerse. La visión continuaba, lo veía todo, lo sentía todo. Él era Alejandro, un soldado pobre, analfabeto, pero valiente. Protegía a la reina, la amaba en secreto. Sabía que era imposible. Ella era la realeza, él nada, pero la amaba. La amaba como nunca volvería a amar, y ella también lo amaba a él. Visiones fragmentadas, encuentros furtivos, manos que se rozaban en la oscuridad, besos robados detrás de columnas de piedra, promesas susurradas, juramentos pronunciados, y entonces la tragedia. Ella estaba embarazada. De él. Lo ocultaron, pero alguien lo descubrió. Un consejero traidor envenenó a la reina. Alejandro la encontró, moribunda, abrazando su vientre, llorando. En la visión, Alejandro se arrodilló a su lado, tomó su mano. «Mi reina, no, por favor». Ella lo miró, acarició su rostro y susurró: «Te encontraré en cada vida, reconocerás mi marca». Aquí tocó su nuca, el lunar, con forma de luna creciente. «Y serás feliz esta vez, te lo juro». Y entonces murió, en sus brazos, en el frío suelo del castillo. Alejandro gritó, tomó su espada, corrió tras los asesinos, mató a 3, pero eran demasiados. Lo rodearon, espadas perforaron su cuerpo, cayó, sangre brotando a borbotones.
Última visión antes de morir, el rostro de ella, el lunar en la nuca, 15 de octubre de 1025. Ambos murieron el mismo día, en el sillón del consultorio. Alejandro despertó, pero no despertó normalmente. Despertó llorando, sollozando, gritando. El doctor Ramírez se alarmó. «Señor Montes, despierte, todo está bien». Pero nada estaba bien, nada estaba bien. Porque Alejandro había visto, había sentido, había recordado. Ella era real, la reina era real y estaba viva, ahora, en esta vida, trabajando en su casa, como asistenta del hogar, Catalina. Alejandro salió del consultorio tambaleándose. El doctor Ramírez intentó hablar con él, pero solo atinó a decir: «Necesito irme, necesito pensar». Condujo a casa en piloto automático. Su mente era un caos. No puede ser real, no puede ser. La reencarnación no existe. Las vidas pasadas no existen. Esto es una locura. Pero él lo había visto, lo había sentido, y algo dentro de él, algo más profundo que la razón, le decía: «Es verdad, sabes que es verdad». Llegó a casa. Catalina estaba limpiando la sala. Al verlo entrar, le sonrió amablemente. «Buenas tardes, señor. ¿Se le ofrece algo?» Alejandro la miró fijamente y lo vio. Vio a la reina, vio el vestido rojo, vio la corona, lo vio todo. «Voltéate», dijo de repente. Catalina se mostró desconcertada. «¿Perdón? Voltéate, por favor». Catalina obedeció, lentamente, nerviosa. Se volteó dándole la espalda. «Suéltate el cabello, señor, por favor, suéltalo». Catalina llevó las manos a su chongo. Soltó los pasadores. El cabello negro cayó sobre sus hombros. Y ahí, en la nuca, bien visible, estaba lunar, con forma de luna creciente, exactamente como en la visión, exactamente como hace 1000 años. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Se sujetó de la pared. Respiración acelerada. Corazón explotando. Catalina se volteó. Vio su expresión. «Señor, ¿está bien?» Y Alejandro hizo algo que nunca había hecho en 15 años. Lloró. Cayó de rodillas en el suelo de mármol de su propia residencia. Y lloró. No de tristeza, de reconocimiento, de alivio, de 1000 años de espera finalmente terminados. Catalina quedó en shock, se arrodilló a su lado. «Señor Montes, ¿qué le pasa?» Pero Alejandro no podía hablar, solo podía llorar y mirarla, al lunar, a la prueba, a la promesa cumplida. Si alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de conocer, si ya has mirado a los ojos de alguien y visto siglos, vas a entender lo que Alejandro sintió en aquel momento. Porque algunas conexiones no pueden ser explicadas, solo sentidas, solo vividas, solo aceptadas. Pero aceptar no es fácil, principalmente cuando tu mente racional grita que eso es imposible, principalmente cuando eres un hombre de negocios, de lógica, de números, de hechos. Alejandro se levantó del suelo. Se limpió las lágrimas, respiró hondo y miró a Catalina, que estaba apavorada, sin entender nada. «Discúlpame», dijo, con voz trémula. «Tuve un día difícil. No es nada. Continúa con tu trabajo». Se volteó, subió las escaleras, se encerró en el despacho y se quedó ahí durante horas, intentando procesar, intentando racionalizar, intentando encontrar una explicación lógica para lo que había visto, para lo que había sentido. Coincidencia. El lunar es coincidencia. Millones de personas tienen lunares. La forma de luna creciente no es tan rara. Las visiones en la hipnosis son producto del subconsciente. La viste hace 3 semanas. Tu cerebro creó una fantasía. Nada más. Pero la voz profunda dentro de él decía: «Te estás mintiendo. Sabes la verdad. Siempre lo supiste». Alejandro no salió del despacho durante 2 días. Trabajó,
comió poco, durmió menos. Evitó a Catalina completamente. Mandó órdenes por mensajes a su asistente. No bajes, no quiero ver a nadie. El asistente lo encontró extraño, pero obedeció. Catalina también lo encontró extraño. ¿Qué había pasado aquel día? ¿Por qué el patrón había llorado al ver su cabello suelto? ¿Por qué le había pedido que se volteara? ¿Qué estaba buscando? ¿Y por qué ella, desde aquel día, no conseguía parar de pensar en él? No era atracción, o tal vez sí, pero era más que eso. Era como si algo dentro de ella reconociera algo dentro de él, como si sus almas estuvieran gritando una para la otra a través de una barrera que sus cuerpos no conseguían atravesar. Ella también tenía sueños. Desde que empezó a trabajar ahí, sueños con castillo, con reyes, con guerras, con muerte, y siempre, siempre, un soldado, joven, fuerte, ojos oscuros, que la miraba como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. Catalina se despertaba de esos sueños llorando. Sin saber por qué, sentía saudade de alguien que nunca había conocido. Sentía la pérdida de algo que nunca había tenido. Y ahora, después de aquel día, después de ver a Alejandro llorar, los sueños se habían intensificado. 3 días después del incidente, Alejandro volvió a la clínica del doctor Ramírez. Necesitaba respuestas, o por lo menos la confirmación de que estaba loco. Loco sería más fácil de aceptar que la verdad. Señor Montes, dijo el doctor Ramírez, en la última sesión usted tuvo una reacción muy fuerte. ¿Quiere hablar sobre lo que vio? Alejandro vaciló. Después contó. Todo. El castillo. El año 1025. La reina, el soldado, la muerte y el lunar. Y entonces reveló lo imposible. La asistenta del hogar que trabaja en mi casa tiene el mismo lunar, exactamente donde la reina de la visión tenía. La misma forma, el mismo lugar. El doctor Ramírez quedó en silencio por un momento. Después dijo, señor Montes, la hipnosis regresiva es controversial. Algunos creen que accesa vidas pasadas reales. Otros creen que son apenas construcciones del subconsciente. Yo no puedo decir cuál es la verdad, pero puedo decir esto. Lo que usted vio es significativo para usted, y su reacción fue genuina. ¿Entonces usted piensa que es locura? Yo pienso que es real. Para usted, y eso es lo que importa. Pero ¿y si fuera más que eso? ¿Y si fuera memoria real? El doctor Ramírez ajustó sus lentes. Solo hay una manera de descubrirlo. Volver, ir más profundo, ver más detalles y entonces investigar. Nombres, fechas, lugares. Si su visión es memoria real, habrá evidencias históricas. Alejandro asintió. Vamos a hacer eso. Hoy. Ahora. La segunda sesión de hipnosis comenzó. Alejandro se relajó más rápido esta vez. Se hundió más profundo, y cuando el doctor Ramírez dijo, vuelva al castillo, vuelva a la reina, dígame su nombre, Alejandro vio el trono, vio a la mujer y oyó lo que las personas la llamaban, Reina Catalina de Castilla. En la silla, Alejandro murmuró, Catalina, Reina Catalina de Castilla. El doctor Ramírez anotó, ¿cuándo? ¿Qué año? 1025. Península Ibérica. Reino de Castilla. El doctor Ramírez anotó más. Continuó haciendo preguntas. Alejandro respondía. Los detalles fluían. Nombre del consejero traidor. Nombre del castillo. Batallas. Alianzas. Cosas que Alejandro nunca había estudiado. Nunca había leído. Pero sabía, porque había vivido. La sesión duró 2 horas. Cuando Alejandro despertó, estaba exhausto, pero también estaba determinado. Necesito investigar, dijo. Necesito saber si esto es real. El doctor Ramírez le entregó las anotaciones. Use esto. Busque registros históricos, bibliotecas,
museos. Si lo que usted vio es real, habrá evidencias. Alejandro salió de la clínica con una misión. Fue directo a la Biblioteca Nacional, sección de Historia Medieval. Península Ibérica, siglo XI. Le tomó 3 horas, pero encontró registro histórico. Año 1025. Reino de Castilla. Reina Catalina. 23 años. Muerta el 15 de octubre de 1025. Causa: envenenamiento. En aquel día también murió un soldado. Nombre: Alejandro. Guardia Real. 28 años. Muerto defendiendo a la reina de asesinos. Mismo día. Mismos nombres. Exactamente como en la visión. Alejandro se sentó en la silla de la biblioteca, manos temblando, mirando el documento antiguo digitalizado. No era fantasía, no era imaginación, era real. Aconteció 1000 años atrás, y ella estaba viva de nuevo. Catalina estaba viva y trabajando en su casa. ¿Qué harías en ese momento? Si descubrieras que alguien que conoces es la reencarnación de alguien que amaste 1000 años atrás, ¿lo contarías? ¿Lo callarías? ¿Huirías? Comenta ahí. Alejandro volvió a casa en estado de shock. No sabía qué hacer. ¿Contarle a Catalina? Ella pensaría que él estaba loco. Ella podría renunciar, desaparecer de su vida. Y Alejandro percibió algo aterrador. La idea de perderla de nuevo, incluso ahora, incluso solo como asistenta del hogar, era insoportable, pero tenía que hacer algo, tenía que saber más, tenía que entender. Llegó a casa. Catalina estaba en la cocina, preparando la cena. Cuando lo vio entrar, sonrió. «Buenas noches, señor. La cena estará lista en 20 minutos». Alejandro la observó. Observó cómo se movía, cómo cortaba verduras, cómo sazonaba la comida. Y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Ella estaba tarareando, bajito, una melodía antigua, medieval, en latín. «¿Cómo sabes esa canción?», preguntó él abruptamente. Catalina se detuvo, lo miró. «¿Qué canción?». «La que estabas cantando». «Yo no sé, solo salió. No sé ni de dónde. Está en mi cabeza desde que era niña». Alejandro se heló. Esa canción era del siglo XI. Era cantada en castillos medievales. Él la había oído en una visión, y ella la sabía, sin nunca haberla aprendido. Más evidencia, más prueba. «¿Sabes leer latín?», le preguntó. «No, señor. Solo terminé la prepa». «¿Por qué?». Alejandro no respondió. Solo dijo: «Nada». «Continúa». Y salió. Fue a su despacho. Buscó la canción. La encontró. Cantiga medieval castellana. Año 980. Letra en latín. Sobre amor prohibido entre reina y soldado. Sobre ellos. ¿Cómo ella sabía? ¿Cómo podía saberla sin nunca haber aprendido? La única explicación era memoria. Memoria de vida pasada, grabada tan profundamente que atravesó 1000 años. Alejandro pasó la noche investigando. Cada detalle de la visión, cada nombre, cada fecha, todo se confirmaba. Reino de Castilla, Reina Catalina, Soldado Alejandro, muerte el 15 de octubre de 1025, consejero traidor, envenenamiento, todo real, todo documentado. Pero había algo más, algo que los registros no mencionaban, pero que Alejandro había visto en la visión. La reina estaba embarazada cuando murió, embarazada del soldado. Lo escondieron. Nadie lo sabía, excepto ellos. Y ahora, 1000 años después, Catalina tenía un hijo, Mateo, 4 años, padre desconocido. Ella lo criaba sola. Trabajaba 2 empleos para mantenerlo. Alejandro no durmió esa noche, no por desvelo, sino por decisión. Necesitaba saber más, necesitaba confirmar. A la mañana siguiente, hizo algo arriesgado. Pidió hablar con Catalina, formalmente, en el despacho. Ella subió, nerviosa.
pensando que sería despedida. Se sentó en la silla frente a su escritorio. Catalina, comenzó Alejandro. Necesito hacerte algunas preguntas personales. Puedes negarte, pero necesito saber. Ella asintió. Está bien, señor. Tu hijo, Mateo. ¿Dónde está el padre de él? Catalina bajó los ojos. No sé, señor. Él me dejó cuando supo que estaba embarazada. Nunca más lo volví a ver. Alejandro sintió algo extraño. Rabia. Rabia de un hombre que no conocía, que abandonó a Catalina, que la dejó sola, como 1000 años atrás, cuando murió y la dejó sola. ¿Tienes sueños extraños?, preguntó él de repente. Catalina levantó los ojos, sorprendida. ¿Cómo así? Sueños, con castillos, reyes, guerra. Catalina palideció. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Alejandro se inclinó hacia adelante. Porque yo también los tengo. Desde que llegaste aquí, los sueños cambiaron, se hicieron más claros, y te veo a ti en ellos. Catalina tembló. Yo también te veo a ti, un soldado, siempre el mismo. Me protege, me ama y muere. Todas las noches lo veo morir y me levanto llorando. Ambos quedaron en silencio, mirándose el uno al otro, y en ese momento la barrera entre razón y verdad comenzó a caer. ¿Crees en la reencarnación?, preguntó Alejandro. Catalina pensó. Después dijo, mi abuela decía que algunas almas se encuentran en varias vidas, que el amor verdadero trasciende el tiempo. Yo siempre lo encontré bonito, pero no sabía si era real, y si es real, y si nosotros ya nos conocimos antes. Catalina lo miró a los ojos, y vio al soldado, vio el amor, vio la muerte, vio todo. Siento como si te conociera desde siempre, susurró ella. Desde que entré en esta casa, lo sentí, pero pensé que estaba loca. Yo también, dijo Alejandro, pero ahora tengo pruebas y necesito mostrarte. Él giró la laptop, mostró los registros históricos. Reina Catalina de Castilla, soldado Alejandro, 1025, 15 de octubre, muertos el mismo día. Catalina leyó, releyó, y lágrimas corrieron por su rostro. Esos son nuestros nombres, sí. La misma fecha, sí. Y la reina, ella tenía un lunar, aquí. Él apuntó a la nuca de ella, con forma de luna creciente. ¿Tú tienes el mismo? Catalina llevó la mano a su nuca. Siempre lo he tenido. Desde que nací, mi abuela decía que era marca de alma antigua, que yo había vivido antes. Alejandro respiró hondo. Hice hipnosis. Vi todo. Vi cómo éramos, cómo nos amábamos, cómo morimos. Y te vi hacer una promesa. Dijiste que me encontrarías en cada vida, que yo reconocería tu marca y que seríamos felices esta vez. Catalina sollozó. Me acuerdo. En la visión, me acuerdo de decir eso. Me acuerdo de morir en tus brazos. Me acuerdo de todo. Y entonces sucedió. Ambos se levantaron al mismo tiempo y se abrazaron, no como patrón y asistenta del hogar, sino como dos almas que esperaron 1000 años para encontrarse. Lloraron juntos, se aferraron el uno al otro y por primera vez en sus vidas sintieron que estaban en casa, finalmente, después de 1000 años, en casa. Pero la realidad aún estaba ahí. Él era millonario, ella era asistenta del hogar pobre. La sociedad vería, juzgaría, condenaría, y estaba Mateo, el hijo de ella, y la empresa de él, y 1000 complicaciones. Se soltaron, se alejaron, ambos percibiendo que sentir no era suficiente, que la vida no es cuento de hadas, que 1000 años separan 1000 realidades. No sé qué hacer con esto, dijo Alejandro, con la voz quebrada. Yo tampoco, dijo Catalina, pero una cosa ambos sabían. No podían ignorarlo, no podían fingir. La verdad estaba ahí, entre ellos, imposible, inexplicable, pero verdad.